Bienvenidos al Learning Colombia 2023, comunidades que construyen. Cata, muchas gracias. Muchas gracias por esa bienvenida y por contarnos lo que vamos a hacer hoy. Para mí es muy rico poder estar con ustedes acá. Este es un espacio, como decía Cata, de aprendizaje. Es un espacio donde vamos a compartir, vamos a mirar cómo esa experiencia nos ha nutrido durante todos los años. Y yo quisiera empezar contándoles un poquito quién soy, ¿cierto? Luis Mariano Zuluaga, como ya Cata les dijo, pero en el bajo mundo me conocen como Luisma. Todos me dicen así y pues muy chévere. Ustedes ven ahí a mi perrito. Soy un padre orgulloso de Rocco. Este cuatro patas que me encanta, que amo. También soy un geek de los cómics y la ciencia ficción. Es algo que también me apasiona. Soy un fan de los conciertos y las experiencias. Y si ustedes ven las fotos que están ahí detrás, es muchas cosas porque es lo que me rodea. Es mi mamá, es mi pareja, es mi equipo de trabajo. Es lo que hace que hoy les pueda contar que soy un apasionado por el aprendizaje organizacional y lo que es el desarrollo del talento. Para todos ustedes, ahorita Cata les contó un poquito que vengo de Comercial Nutresa, pero quisiera hacerles una pregunta y quiero que me levanten todos la mano y me digan si alguna vez han consumido una chocolatina Jet. ¿Quiénes de ustedes han consumido una chocolatina Jet? ¡Qué montón de manos! ¡Excelente! ¿Quiénes ya han consumido una rica y deliciosa Polet? Muy bien. Unas galletas Festival. También, ¿cierto? Y se han sentado a tomar un delicioso Colcafé. ¡Qué bien! Entonces, estas marcas que posiblemente todos han escuchado, marcas reconocidas, y yo vengo precisamente de Grupo Nutresa. Grupo Nutresa es una organización que dentro de lo que declara algo muy importante, y es que nosotros promovemos el bienestar y la nutrición y placer por medio de la alimentación. Y tenemos un propósito superior. Ese propósito superior es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y en ese propósito es un propósito que a nosotros como empleados nos identifica. ¿Y de dónde viene Grupo Nutresa? Grupo Nutresa es una compañía, es un grupo que tiene presencia en muchos países, en todos los continentes. ¿Y qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es distribuir diferentes tipos de alimentos. Como ustedes pueden ver, distribuimos café, helados, pastas, servicios, chocolates, diferentes tipos de comida, ¿cierto? Y puntualmente tenemos un equipo de comercializadoras, ¿cierto? Y ese equipo de comercializadoras, dentro de ellas está Comercial Nutresa. Comercial Nutresa es la distribuidora de productos secos de Grupo Nutresa, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí hoy, esta mañana, representando a Comercial Nutresa y lo que hemos hecho y lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo de cara a todo el tema de aprendizaje. Yo no sé si ustedes lo han visto, esta persona que se llama Steve Cadigan. Steve Cadigan, si no lo conocen y no lo han visto, se lo recomiendo. Síganlo en LinkedIn, vayan, busquen quién es, porque este man es man muy teso. ¿Y por qué se los presento? Miren, Steve Cadigan es reconocido como el gurú del futuro del talento y la atracción del talento en el Silicon Valley, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y este man qué ha hecho? Primero, pues ha asesorado hoy con su empresa que se llama Cadigan Talent, asesora a empresas de Google, Apple, ¿cierto? Todas esas grandes empresas las asesora. Pero él tiene un logro súper importante, ¿cierto? Y es que él fue el que llevó a LinkedIn donde está hoy en términos de talento. Él pasó en solo 2 años de 400 personas en su grupo de trabajo a 4,000 personas en LinkedIn. O sea, él tuvo un logro importante en solo 2 años en términos de lo que es la atracción y el futuro del talento. Entonces este man es muy teso, ¿cierto? ¿Y qué nos dice Steve Cadigan? Él nos dice algo súper bacano y súper importante, y es que
el mundo avanza a tal velocidad que solo el 15% de lo que sabemos hoy será relevante en 5 años, ¿sí? Y nosotros no sabemos cuál parte de ese 15% se va a conservar dentro de esos 5 años. O sea, sabemos que ese 15% es lo que necesitamos saber, pero no sabemos cuál 15%. Entonces, miren lo importante y lo retador que es para nuestros equipos, porque en este momento nosotros deberíamos comenzar a revolucionar lo que es el aprendizaje organizacional, ¿sí? Y eso es parte de lo que les voy a venir a contar ahorita en la mañana. Cómo nosotros, desde Comercial Nutresa, estamos transitando ese camino de la revolución del aprendizaje organizacional. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 3 cosas. La primera es características del aprendizaje de hoy en las organizaciones. Algunos lo tienen, algunos no. Unos se van a sentir identificados con cosas que yo puedo mencionar. Otros van a decir, yo estoy transitando otro camino diferente, ¿cierto? Pero algunas características que hemos visto que nosotros también tenemos, ¿sí? Vamos a ver algunas características de lo que podría ser ese aprendizaje del futuro, ¿cierto? Y por último, vamos a entender cómo, les decía ahorita, estamos nosotros haciendo las cosas. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de ese aprendizaje de hoy. Y para ese aprendizaje de hoy, les quiero contar, o sea, yo creo que en algunos momentos ustedes se han hecho estas preguntas o si no se la han hecho, piensen en que actualmente vivimos en una crisis de la gestión del talento y los recursos humanos. ¿Y por qué? Entonces ustedes dicen, ven, pero ¿por qué se está diciendo que vivimos en una crisis? Yo creo que todos recuerdan este dicho, zapatero a tus zapatos, ¿sí? A muchos se los han dicho en algún momento. La mamá, el papá, cualquier persona se lo han dicho, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Eso nos encasilla. ¿Nos encasilla en qué? En lo que supuestamente nosotros somos o hacemos siempre toda la vida. Entonces eso no nos permite desarrollar todos nuestros talentos o no sabemos qué talentos tenemos. Y miren, algo muy particular y es, pues yo les estaba contando ahorita que me encanta el aprendizaje organizacional. Me desempeño en la parte de recursos humanos, pero también descubrí hace más o menos 3 años que soy muy bueno para las finanzas personales, ¿sí? En todo el tema de inversiones, en todo el tema de poder manejar una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito y demás. Y hace poquito yo estaba pues normal en mi trabajo y un compañero me dice, vení, es que resulta que voy a hacer un crédito y ese crédito lo voy a sacar a 6 cuotas y lo voy a dividir entre 2 personas. En menos de 5 minutos yo logré decirle a él cuál iba a ser su cuota, cuál iba a ser la tasa de interés, cuál iba a ser la amortización que iba a tener y si era bueno hacer eso o no hacerlo, ¿cierto? Ese talento que yo les digo, yo hasta hace poquito yo no sabía que yo tenía ese talento, ¿cierto? Y en muchas organizaciones nos pasa eso, nos pasa que tenemos gente muy buena en otras áreas que, por ejemplo, están, no sé, en tecnología, pero son muy buenos para comunicar, ¿cierto? Pero no descubrimos esos talentos que tienen esas personas en las otras áreas para cosas que supuestamente hacen otras áreas. Entonces, miren lo tan importante que es, no sabemos o no usamos los talentos que tenemos, ¿sí? Otro punto importante es este podcast, que es el 13%, yo no sé si ustedes en algún momento lo han escuchado y si no lo han escuchado también los invito a que vayan y lo escuchen. ¿Y qué es este podcast de 13%? Esto es un estudio que hizo un grupo de expertos, ¿cierto? Que se fueron a investigar temas de satisfacción del talento, ¿cierto? Y se encontraron que solamente el 13% de las personas estaban contentas en el trabajo que hacían, ¿sí? Y yo creo que ustedes en algunos momentos también les puede pasar con familiares, con tíos, con amigos, ¿cierto? Que todos los días se levantan y dicen qué pereza ir a trabajar, ¿cierto? Y cuando a uno le da pereza ir a trabajar, es una cosa impresionante porque usted no está o no va a desarrollar todo lo que quiere desarrollar. Entonces nos damos cuenta de que no estamos contentos con lo que hacemos,
¿sí? Y si yo les decía ahorita ese podcast del 13%, que fue la investigación que se hizo, ¿cierto? Y en ese 13% son las personas contentas, o sea que el 87% de las personas no están contentas con lo que hacen hoy en día, ¿sí? De ese estudio que se hizo. Entonces miren lo potente que es. Y por último, muchas personas creen que no son buenos en nada. Y miren que mi tío es un jefe de obra y él es un excelente constructor, ¿cierto? Y él, yo se los digo, pues la casa donde vivíamos anteriormente, que era una casa de 2 pisos, él construyó el segundo piso y lo hizo súper bonito, unas habitaciones hermosas, y le hizo un techo. Gracias a ese segundo piso fue que nosotros pudimos vender esa casa, porque fue que se cotizó más y la gente pues, venía obviamente a buscar esa casa. Pero mi tío estudió hasta segundo de primaria. Entonces, cuando tú le preguntabas a él, vení, vos, ¿para qué sos bueno o por qué sos bueno en esto? Él decía, no, mijo, yo no soy bueno en nada, pero hizo una casa espectacular. Entonces, miren que desde ahí la gente se comienza a minimizar un poquito y comienza a menospreciar un poquito su talento, ¿cierto? Porque dice, o se menosprecian ellos mismos, ¿cierto? Entonces miren que eso es por lo que nosotros hablamos de que, o por lo que se está diciendo ahorita que tenemos una crisis. ¿Y por qué pasa eso? Miren, pasa mucho por nuestro modelo actual, ¿cierto? ¿Y qué pasa en nuestro modelo actual? Vean, nuestro modelo actual tiene 3 características importantes. El primero es que es lineal, el segundo es que es conformista y el tercero es que es grupal. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de ser lineal? Tiene un inicio y tiene un fin, ¿cierto? Y cuando hablamos de que tiene un inicio y tiene un fin, yo creo que todos aquí también nos sentimos identificados con el camino desde que nacemos. Desde que nacemos nos dicen que tenemos que hacer un jardín, un prejardín, un jardín, ¿cierto? Una primaria, un bachillerato, un pregrado, un posgrado, y ya los que quieren especializarse, pues posgrado, especialización, maestría, pues, y siguen, ¿cierto? Entonces miren que tiene un inicio, tiene un fin, y nosotros mismos, dentro de nuestro proceso de aprendizaje, hacemos los cursos secuenciales, ¿cierto? Uno tras el otro, y muchas veces nos damos cuenta que tenemos una malla curricular grande, ¿cierto? Inclusive una malla curricular larga e interminable. Hay personas que nos dicen, es que tuve un curso que me demoré 3 días, y la gente eso lo hace perder ese enganche, ese feeling, ¿cierto? Porque lo ve súper largo, ¿cierto? Entonces miren que hablamos de que esa es una característica del aprendizaje. ¿Por qué decimos también que es conformista? ¿O por qué digo que es conformista? Es porque el aprendizaje es una franquicia. ¿Y qué es una franquicia? Vean, yo creo que ustedes también en algunos momentos lo han hecho, y es que hay modelos de aprendizaje de Europa, de Estados Unidos, de cualquier lugar, y ustedes van, investigan el modelo, miran los pasos y se lo traen a implementarlo en la organización, ¿cierto? E implementan los 5 pasos exactamente igual como estaba el modelo en ese otro país, pero no sabemos si esos 5 pasos nos va a funcionar acá. No sabemos si lo tengo que customizar, ¿cierto? No sabemos si tengo que hacer esos cambios de acuerdo a la cultura que tenga la organización. Entonces, eso nos hace pensar que algo que es por lo que nos volvemos conformistas, y es porque siempre se ha hecho así, ¿cierto? Muchas ocasiones, yo creo que ustedes conocen el modelo AIDA, y los que no lo conozcan, yo creo que en muchos momentos lo han escuchado, y yo personalmente, se los digo, yo lo hice en mis procesos de aprendizaje, implementé la AIDA paso por paso, y si me decían que no, pues que es el modelo AIDA, ¿cómo no va a funcionar? ¿Cierto? Entonces siempre se ha hecho así. El sentido común es el protagonista, porque ahí realmente lo que pasa es que yo lo implemento de acuerdo a lo que sea mi realidad en ese momento, ¿cierto? Pero no le estoy poniendo el piense total de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que acomodar, cómo tiene que pasar ese modelo de aprendizaje. Y por último, tenemos los pasos listos y diseñados para aprender, ¿cierto? Ya está listo. Simplemente te dicen, haga lo que es que eso funciona, ¿sí? Y posiblemente funciona. Y yo no estoy diciendo aquí que un modelo es bueno o un modelo es malo, ¿cierto? Y yo creo que ustedes han dicho, sí, yo he obtenido ciertos resultados. Pero más allá es cómo nosotros damos más potencia al aprendizaje. Y por último es grupal.
¿Qué quiere decir que es grupal? Hágalo masivo, que así funciona. Y todos hemos llenado salas, todos hemos traído un experto internacional o un experto nacional o alguien muy teso y hemos llenado auditorios, ¿cierto? De muchas personas, ¿cierto? Pero realmente ese aprendizaje ha sido un aprendizaje trascendental, ¿sí? Posiblemente hay muchas personas que lo tomen muy bien, ¿sí? Pero hay otras personas que simplemente estuvieron ahí sentados, como decimos por ahí, calentando nalga, ¿cierto? Entonces, con ese aprendizaje grupal, pues, como les decía, grupos grandes, tenemos aprendizaje listo, aprendizaje social, y yo quiero ahí conectarlo con lo que es ese aprendizaje del futuro, y cuando nosotros decimos el aprendizaje del futuro es porque son prácticas que hemos encontrado en el mercado. Esto que yo les voy a decir también no es algo que nosotros hayamos encontrado en algún modelo, pero lo hemos ido recopilando, ¿cierto? ¿De qué? De experiencias, ¿sí? ¿De qué? De textos, ¿de qué? De podcasts, ¿de qué? De libros, ¿cierto? Y hemos ido customizando lo que para nosotros es esa transformación de ese aprendizaje del futuro, ¿sí? Pero esto no viene de ningún modelo, ¿sí? Esto no viene como que yo lo exploré en Europa y me vine a traerlo acá, ¿cierto? Es un tema más experiencial. Y cuando hablamos de ese aprendizaje del futuro, hablamos también de 3 características, ¿cierto? Es un aprendizaje que florece, es un aprendizaje diverso y es un aprendizaje personalizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un aprendizaje que florece? Vean, el desarrollo humano no es mecánico, es orgánico, ¿sí? Y cuando digo que es mecánico, tiene los pasos definidos como les estaba diciendo ahorita, pero nosotros no aprendemos así, ¿sí? Yo personalmente, con lo que les contaba ahorita de lineal, ¿cierto? Entonces uno diría, no, la universidad, terminé por un evento catastrófico, una enfermedad que tuve hace muchos años, yo no terminé mi universidad como todo el mundo, ¿sí? Yo la terminé hace más o menos 2 años. Y eso no me ha impedido la carrera profesional que tengo, ¿sí? Porque yo aprendí de una manera diferente. Mi crecimiento fue orgánico, ¿cierto? Mi crecimiento fue a la medida de cómo yo me fui desarrollando, ¿cierto? Entonces muchas veces pensamos que simplemente por entregar los pasos está listo. Entonces cuando hablamos de que ese aprendizaje florece, es muy similar a la agricultura y por eso traigo ese término, porque depende de los recursos que nosotros entreguemos, ¿sí? Cuando tú estás sembrando algo, si tú no lo riegas todos los días, pues se marchita, ¿sí? Entonces esa flor se va a morir o no va a crecer de la misma manera. Entonces el aprendizaje depende de esa semillita que tú todos los días estés poniendo en el proceso, ¿sí? El aprendizaje es adaptable, ¿sí? Es diferente para cada persona y por eso es adaptable. No es el mismo aprendizaje para mí, no es el mismo aprendizaje para muchos de ustedes. Cada aprendizaje es diferente y por lo mismo, porque es diferente, es impredecible. Yo puedo entregar hoy un curso de inglés muy bueno, espectacular, una plataforma, y ustedes seguramente ahorita van a ver más plataformas, más proveedores de mucho contenido que van a entregar, ¿cierto? Pero yo se lo entrego a una persona y yo no sé si esa persona va a aprender el 10, el 20, el 30 o el 40. Depende de quién, de cada persona, ¿cierto? Entonces, yo no puedo controlar ese aprendizaje. ¿Qué sí puedo entender? Que todos los días lo tengo que regar. Todos los días le tengo que poner esa semillita. El aprendizaje es diverso porque todos aprendemos diferente. En esta sala hay más o menos 30, 40 personas, mal contadas. Y yo puedo decir que ninguno de ustedes aprende de la misma manera. Hay unos que les gusta más leer, hay otros que les gusta más ver videos, otros que escuchan podcasts, otros que los combinan, ¿cierto? Otros que aprenden, no sé, en el carro, cuando van camino a la casa, ¿cierto? Cada uno aprende diferente. Entonces, nuestro aprendizaje debe contemplar múltiples formas de aprender, ¿sí? Cada persona le imprime su propio toque al aprendizaje, ¿sí? Y por último, se trata de aquello que nos apasiona y nos hace únicos, ¿sí? Yo creo que lo hemos visto y en algunas teorías hablamos de lo que es la andragogía y demás, ¿cierto?
Pero más allá de eso, encuentren en cada persona eso que los hace únicos. Encuentren en cada persona eso que les permitirá desarrollar el aprendizaje. ¿Sí? Hay personas que el aprendizaje lo van a desarrollar porque quieren ser el ejemplo de sus hijos. Entonces, ese es el motivador y ese es el punto donde ustedes pueden utilizarlo para poder aprender. ¿Sí? Y por último, el aprendizaje es personalizado. ¿Sí? Ya lo hemos dicho, cada quien desarrolla su aprendizaje, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros entregamos herramientas. Nosotros somos los guías, ¿sí? Para ese proceso de aprendizaje. Y el estudiante y el líder de ese estudiante son los protagonistas, ¿sí? Cada uno define cómo lo va a hacer, en qué momentos lo va a hacer, a qué horas lo va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que yo le pueda entregar las herramientas correctas para que lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, con eso que les estoy contando ahora, ahí sí voy a entrar a lo que es nuestro modelo actual de aprendizaje, ¿sí? Y este modelo actual de aprendizaje lo venimos construyendo hace más de unos 7, 8 años y todavía no lo hemos terminado de construir. Hay mucho trabajo por hacer. Nos quedan tantas cosas que hoy decimos cuándo las vamos a hacer, pero realmente nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado y por eso también se los queremos mostrar, para que ustedes desde eso tomen lo que consideren que les gusta, les aprovecha para sus empresas y lo lleven y lo implementen, ¿sí? También está abierta la puerta para que en algún momento, si quieren explorar más, lo puedan hacer, porque nosotros estamos abiertos a seguir haciendo este networking de conocimiento. Entonces, lo primero que nosotros partimos cuando hablamos de nuestro modelo de aprendizaje, que es un logro muy chévere, y es que está en nuestra declaración cultural, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros trascendimos más allá de nuestras áreas de desarrollo humano. Y tenemos una declaración cultural. Y en esa declaración cultural hablamos de aprendemos y exploramos para seguir creciendo, ¿sí? Es algo que a Comercial Nutresa lo identifica, el aprendizaje, ¿sí? Y cada uno de los colaboradores vibra y se mueve por el aprendizaje. Vean que yo no sé si en algunos momentos ustedes lo han tenido, nosotros tenemos en algunos momentos formaciones y hemos llegado a un punto donde hay personas que a mí me escriben por el chat o el WhatsApp y me dicen, Luisma, no voy a alcanzar a ir a la formación, no voy a alcanzar a ir a la academia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Discúlpame, no puedo, ¿sí? La puedo grabar o la van a grabar o dime cómo me puedo desatrasar mañana, ¿sí? Eso hace parte de esa cultura que nosotros estamos creando desde el aprendizaje, ¿sí? Eso que ya es propositivo de cada uno, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestros modelos tradicionales posiblemente no tengamos esa iniciativa de las personas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos hemos declarado como equipo un propósito. En Comercial Nutresa, el equipo de aprendizaje tiene una marca que se llama Nuestra Academia, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos siempre de nuestra academia, ¿cierto? Y en nuestra academia nos hemos declarado ese propósito que es impulsar la transformación de nuestros colaboradores, ¿cierto? ¿Cómo impulsamos esa transformación? Por medio de un ecosistema de aprendizaje, ¿sí? Esto también lo entendimos hace varios años y es que hay que construir un ecosistema de aprendizaje. No es una sola herramienta. Una sola herramienta puede ser integradora, pero hay que construir un ecosistema de aprendizaje y ya les voy a dar un poquito más de detalle. ¿Para qué tenemos ese ecosistema de aprendizaje? Para desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades, competencias, ¿sí? Y miren que es muy importante, nosotros decimos para posibilitar el aprendizaje continuo. Esa es una gran declaración que tenemos, el aprendizaje continuo, ¿sí? Entonces, ¿nuestra estrategia cómo es? Primero, entendimos que el estudiante está en el centro, ¿sí? Y cuando entendemos que el estudiante está en el centro, va más allá de es lo que necesita el jefe, es lo que necesita el área, ¿qué necesita el estudiante? Esa es la gran pregunta.
Y siempre alrededor de lo que necesita el estudiante es de donde nosotros nos movemos. Entonces, en ese que necesita el estudiante, hablamos primero de un pilar y es el entrenamiento para el rol, ¿cierto? ¿Qué es el entrenamiento para el rol? Pues el onboarding, cuando él necesita conocimientos durante su tiempo en la compañía, ¿cierto? Que pueda tener todos esos conocimientos que se necesitan, ¿cierto? Entonces ahí es un pilar importante. Tenemos legales y normativos y muchas de sus organizaciones también yo sé que lo tienen, que tienen que ser lab, que tienen buenas prácticas de manipulación de alimentos, los que trabajan en aviación que también tienen un montón de temas desde la legalidad, ¿cierto? Entonces también entendimos que hay que entregar temas legales, ¿cierto? Pero vienen los dos componentes más cruciales y los que más a nosotros nos permiten movilizar esa cultura, y es el primero, lo hemos declarado como acelera mi desarrollo. ¿Y qué es acelera mi desarrollo? Es las diferentes capacidades o habilidades que la compañía necesita para que una persona crezca. Capacidades como cuáles: inglés es una de ellas, ¿cierto? Otra, diversidad, equidad e inclusión, ¿sí? Otra, tenemos temas de capitalismo consciente o desarrollo de comunidades, ¿cierto? Temas de analítica, ¿cierto? Temas de experiencia de usuario, pero esos temas son públicos segmentados, o sea, sabemos quiénes son los que realmente lo necesitan, a quiénes les va a potenciar ese desarrollo, y con eso vamos haciendo esos públicos segmentados, ¿sí? Y por último, que es el pilar más importante de todos, se llama mi ruta individual. ¿Y qué es mi ruta individual? Es la ruta que cada uno de nuestros colaboradores construye. ¿Y construye cómo? Les vamos a dar 3 premisas importantes. Una de las premisas es ¿qué proyectos estás participando hoy? Entonces una persona dice, yo estoy participando en un proyecto de ventas, ¿cierto? Y necesito entender de negociación. Eso hace parte de la ruta individual de esa persona, ¿cierto? Pero es propio porque hace parte del proyecto en el que está, ¿sí? O otro colaborador nos dice, yo quiero ser líder en la compañía. Entonces, ¿qué conocimientos de liderazgo tienes que profundizar, ¿cierto? Para poder alcanzar eso que quieren. Pero ustedes también se van a encontrar personas que dicen, no, es que yo no estoy participando en ningún proyecto, o yo pues me quiero quedar donde estoy, porque aquí estoy bien, es mi cargo, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Entonces, hay contenidos para que te vuelvas más experto. Te vas a poner a diferentes temas, por ejemplo, entonces soy una persona que maneja mucho los proyectos. Hay contenidos básicos, intermedios y avanzados en términos de gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que profundice, ¿cierto? O como les decía ahorita, ¿sí? Hay personas que dicen, yo estoy en tecnología, pero resulta que a mí me gusta la comunicación, ¿cierto? Entonces hay contenidos de comunicación para que esa persona profundice en los temas que necesita, ¿sí? ¿Y cómo hacemos todo esto? Tenemos diferentes tipos de herramientas, el ecosistema de aprendizaje que ya se los mencioné, tenemos una estrategia de insignias y reconocimientos, entregamos podcasts, entregamos artículos, entregamos MOOCs o cursos virtuales, tenemos una red de mentores y tenemos comunidades de aprendizaje, dependiendo de los diferentes públicos. Entonces hay diferentes formas de que la persona pueda aprender. ¿Cómo entonces nosotros aterrizamos un poquito esa estrategia o cómo la hemos ido transformando durante los años? Entonces yo ahorita les decía a ustedes que nosotros también, ustedes dicen, pero este va muy adelante, puede pasar, o puede ser que ustedes digan, no, yo ya hice todo lo que él está haciendo y también está bien, porque esa es la magia del aprendizaje, pero nosotros también empezamos como un área tradicional de aprendizaje, ¿cierto? Y esa área tradicional era nosotros como equipo íbamos a preguntar qué necesidades tiene el área, recogíamos esas necesidades, hacíamos un plan de aprendizaje trimestral, anual, mensual, dependiendo del tipo de aprendizaje, y lo implementábamos, ¿cierto? Evolucionamos a una universidad corporativa y esa universidad corporativa pues ya ha entregado otros contenidos adicionales. Lanzamos en el 2020 el hito y ahí fue donde comenzamos a transformarnos en lo que les decía ahorita de nuestra academia centrada en personas,
ya les voy a dar más contexto. En el 2021 comenzamos a implementar lo que es el aprendizaje ágil. En el 2022 democratizamos el aprendizaje. Y ahora el 2023 estamos trabajando en el microaprendizaje. Entonces, ¿todo esto para qué? Vean, para apalancar el aprendizaje continuo, ¿sí? Y miren que la flecha sigue. Yo no sé cuándo voy a terminar de implementar el aprendizaje continuo y puede ser que nunca termine, porque como dicen ahí, es aprendizaje continuo, es aprendizaje para la vida. Entonces, como lo puedo terminar mañana, lo puedo terminar dentro de 5 años, o podrán llegar nuevas tendencias de aprendizaje y podrán decir que ya no es aprendizaje continuo, ¿cierto? Pero lo importante es, esto tiene una continuidad. Entonces, les estaba contando desde el 2020. Y desde el 2020, nosotros hablamos de este lanzamiento de nuestra Academia Centrada en Personas. Ahí fue que lanzamos ese modelo que ustedes estaban viendo ahorita, ¿cierto? ¿Y qué hicimos cuando lanzamos ese modelo? Primero, lo que les decía, lanzamos todo lo que se refiere al autodesarrollo, ¿sí? Entonces, ahí fue la primera vez que nosotros le dijimos al estudiante, vea, estudie lo que usted quiera, estudie cuanto quiera, estudie a la hora que usted quiera. Simplemente te voy a entregar X cantidad de contenidos y elementos de aprendizaje. Este fue un hito que la gente al principio saltó mucho, que fue que eliminamos las mallas curriculares. Y vean por qué saltó. Nosotros en el 2019, cuando una persona empezaba en Comercial Nutresa, ¿cierto? Arrancaba enero y nosotros le entregábamos su malla curricular. Entregábamos su malla curricular. Y cuando le entregábamos la malla curricular, eran 5, 6, 7, 8, 10 materias, dependiendo del cargo, y X cantidad de créditos, ¿cierto? Y al finalizar el año, en octubre, noviembre, estábamos haciendo la graduación, ¿cierto? Y la graduación era con birrete, que soltaban y tiraban todos y hacían pues como la fiesta y demás, ¿cierto? Y entregábamos el obsequio y todo el mundo se graduó. Hágase de cuenta como si usted estuviera en la universidad y se hubiera graduado, ¿cierto? Resulta que eso pasaba y venía pasando año tras año, ¿cierto? Llega el 2020, enero del 2020, ¿y qué estaba acostumbrada la gente? Bueno, deme mi malla curricular. Dígame qué es lo que voy a estudiar este año. No, ahí nosotros que le dijimos, no hay mallas curriculares, ¿cierto? Tú vas a crear tu propia ruta de aprendizaje con los criterios que te estaba mencionando. Entonces no fue fácil, porque todo el mundo comenzó a decir, pero no, venga, dígame qué tengo que hacer, porque la gente está acostumbrada a que le digamos qué tiene que hacer, ¿cierto? Entonces no fue un camino. En el 2020 nosotros trabajamos mucho en que la gente entendiera cómo formar esa ruta de aprendizaje, ¿cierto? Cómo ser autónomo para poder lograr ese aprendizaje que se necesitaba. Otra cosa que hicimos y es que motivamos el estudio, todo aprendizaje cuenta, ¿cierto? ¿Y esto qué era? Venga, nosotros comenzamos a decirle a la gente, es que sí, yo tengo cursos, yo tengo una plataforma muy chévere, pero no te gustó. Pues léete un libro, escucha un podcast, ¿sí? Ve y estudia lo que tú quieras en la plataforma que tú quieras, ¿cierto? Y te proporciono un lugar donde tú me registres que hiciste ese aprendizaje, ¿cierto? ¿Para qué? Eso nos sirvió de muchas maneras. Primero, tenemos data, ¿cierto? Entonces sabemos qué está estudiando la gente, dónde lo está estudiando, a qué horas lo está haciendo y qué plataformas lo está implementando. Eso nos permite hacer una curaduría, una referenciación muchísimo más rápido, ¿cierto? No importa que estés estudiando afuera, es que a mí no me interesa que hagas un curso en una plataforma que no sea la mía, ¿cierto? Porque ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo quiero? Que aprendas, ¿cierto? No que lo hagas en mi plataforma. Si lo haces en mi plataforma, pues espectacular, maravilloso, te felicito, pero quiero es realmente que tú aprendas, ¿cierto? Que hace parte de esa cultura. Creamos diferentes formas de aprender, ¿cierto? Y aquí hicimos algo que es complicado para muchas organizaciones y es sacar el aprendizaje del aula, ¿ya? Cuando sacamos ese aprendizaje del aula es que le decimos a la gente, estudia desde tu celular, ¿sí? Estudia camino a tu casa, estudia donde tú quieras, ¿cierto? En el momento que tú quieras, ¿sí? Porque tú eres el dueño del aprendizaje. Entonces miren que ahí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a la gente que
¿El protagonista es quién? Él. ¿Sí? Entonces, eso lo hicimos en el 2020 y en el 2021 retamos la estrategia y comenzamos a hablar de las bases del Agile Learning. Entonces, ahí, cuando retamos la estrategia, comenzamos nosotros a hablar de un plan de formación trimestral, ¿cierto? Nosotros teníamos un plan anual y comenzamos a cambiar a ese plan trimestral. ¿Por qué cambiamos a ese plan trimestral? No es solamente cambiarlo por decir, no, pues es que lo hago anual y ya lo hago a los 3 meses. Lo hicimos porque necesitábamos aprendizajes rápidos y necesitábamos hacer retrospectivas y aprendizajes continuos. O sea, eso es implementarlo dentro del modelo de aprendizaje. Entonces, ¿eso qué es? Miren, nosotros estamos divididos en 7 regionales en Comercial Nutresa. Esas 7 regionales están distribuidas en el país, en Bogotá, en la costa, en Santanderes, en suroccidente, ¿cierto? Y nosotros lanzábamos el plan anual y luego lo hicimos el plan trimestral, pero algo que encontramos es que necesitábamos que nuestras regionales nos contaran qué estaba pasando, ¿sí? Cómo la gente estaba adoptando el aprendizaje. Entonces comenzamos a hacer y adoptamos un poquito lo que hablamos de esas metodologías ágiles de diferentes reuniones que en las metodologías ágiles se llaman los daily. Para nosotros lo llamamos mensual o monthly, ¿cierto? Y comenzamos a reunirnos con las regionales para entender qué teníamos que cambiar, qué teníamos que ajustar, ¿sí? Esos aprendizajes rápidos eran lo que nos permitía avanzar, entender que a una persona no es que este curso no está funcionando, cambiémoslo, ¿cierto? Y eso es muy difícil, eso no es fácil dentro del proceso de aprendizaje, porque si tú te demoraste X cantidad de tiempo produciendo un curso y tú lo lanzas y luego al mes haces el sondeo y dices, venga, ¿cómo está la gente en el curso? Y la gente dice, eso no está funcionando. Entonces tú tienes que decir, recoja, empaque y haga otra cosa, ¿cierto? Entonces es retador, ¿cierto? Pero eso es lo que permite hacer esos aprendizajes rápidos y tener esa retrospectiva. Comunicarse con la gente, entender qué está pasando es muy importante. Muchas veces lanzamos los cursos y simplemente los dejamos ahí rodando y pensamos que con ponerlos a rodar ya todo está listo, ¿cierto? Entonces nosotros entendimos que tenemos que hacer constantes revisiones. Y por último, lanzamos lo que es, ya les voy a contar, lanzamos lo que era la ruta líquida de aprendizaje. ¿Y qué son las rutas líquidas de aprendizaje? Vean, muchas veces nosotros nos demoramos construyendo una ruta de aprendizaje meses, ¿sí? Cuántos cursos, etcétera, y construimos una ruta, pero resulta que cuando llegamos con el aprendizaje, el negocio, puede ser el comercial o donde ustedes estén, nos dicen, eso ya está desactualizado, ya eso no me sirve, ¿sí? Porque el negocio es cambiante, ¿cierto? Y ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero después del COVID es mucho más cambiante. La incertidumbre es mucho más alta. La información está cambiando a unas velocidades impresionantes. Entonces, cuando nosotros lanzamos estas rutas líquidas, es la capacidad de poder armar una ruta de aprendizaje en una tarde. Que a mí alguien me diga, necesito una ruta de aprendizaje en gestión de proyectos para una persona avanzada o para un grupo de 30 personas y que yo pueda decir, venga, mañana tiene su ruta de aprendizaje lista, montada en la plataforma, ¿cierto? Eso es lo que hablamos de las rutas líquidas. Y que yo mañana, si esa ruta no funcionó, le pueda quitar, le quito esto, la construyo y sigo trabajando, ¿cierto? Entonces miren que desde ahí comenzamos nosotros a trabajar y lo que ustedes ven arriba, que es ese gráfico, es lo que es hoy nuestro proceso de formación, ¿cierto? Entonces es un proceso trimestral donde nosotros consolidamos necesidades, porque eso sigue pasando. O sea, yo no les voy a decir aquí, no, es que nosotros no consolidamos necesidades, no, claro que sí, porque es que hay que hacer una planeación, ¿cierto? Hay que tener un plan de formación, ¿sí? Pero ¿cómo le involucramos? Los aprendizajes rápidos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos revisión de esos aprendizajes que sí estén funcionando? Y por último, ¿cómo hacemos retrospectiva y cómo estamos mirando qué le tenemos que mejorar para luego iniciar un nuevo trimestre, ¿sí?
Eso hicimos en el 2021. ¿Qué hicimos en el 2022? Cuando yo ahorita les decía, democratizamos el aprendizaje. Entonces, todos somos protagonistas del aprendizaje, ¿sí? Y cuando decimos todos somos protagonistas, es porque creamos algo que definimos como los COE de aprendizaje o COE para aprendizaje. ¿Y eso qué es? Vean, yo creo que ustedes en sus procesos han logrado identificar esos líderes movilizadores en otras áreas. Si trabajan en una empresa comercial, pues se han dado cuenta que tienen una persona en comercial que la gente le cree, que la gente dice, es que si esta persona está en la apertura de la formación, o si saben que esa persona la construyó o participó, pues obviamente le van a creer más. Entonces nos fuimos a buscar en cada una de las áreas quiénes eran esos referentes de aprendizaje en los equipos. Y con esos referentes de aprendizaje creamos unas células de trabajo, ¿sí? Y esas células de trabajo lo que hacemos puntualmente es, hay una persona que hace parte del área cliente, por decirlo así, ¿cierto? Hay una persona que hace parte del equipo de aprendizaje y hay una persona que hace parte del equipo regional, ¿cierto? ¿Para qué? Para que creen el aprendizaje entre ese equipo de trabajo. Definan necesidades, definan cómo construirlo, cómo es el mejor, qué es lo importante que tienen que atacar en los públicos, y esas personas se vuelven esos sponsors y esos movilizadores, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una formación, siempre buscamos quién es esa persona que nos va a aperturar esa formación como ese gran sponsor. ¿Para qué? Para que la gente le crea, ¿cierto? Y cuando la gente le cree, se moviliza y aprende, ¿cierto? Entonces eso es lo que hablamos de los COE de aprendizaje. Crecimos y fortalecimos nuestro ecosistema de aprendizaje. En el 2022 entendimos lo que les decía cuando hablábamos ahorita de esas rutas líquidas de aprendizaje. Para nosotros poder seguir creando esas rutas de aprendizaje, teníamos que tener un ecosistema mucho más robusto, ¿cierto? Y cuando hablamos de un ecosistema de aprendizaje, miren que nosotros tenemos muchas herramientas, ¿cierto? Tenemos HackU, tenemos Creana, hace poco, este año también comenzamos con GoFluent, tenemos Open English, tenemos Duolingo, tenemos lo que es el autodesarrollo, que era lo que les contaba ahorita, de poder leer libros, de poder buscar en otras herramientas, buscar por fuera, pero traerlo a la organización. Nosotros invitamos a todo el mundo a que haga ese registro y a hoy, más o menos, entre el 20 y el 25% de todo lo que invertimos en aprendizaje es el registro de lo que la gente hace por fuera, ¿cierto? Cualquier tipo de aprendizaje, no importa. Miren que aquí están todas nuestras formaciones y entrenamientos y ya tenemos temas internos que son una plataforma de innovación que llamamos Imagis Academy, una estrategia para formar en temas de la cuarta revolución industrial que lo hemos definido como los hubs de aprendizaje, y Talento Nutresa, que es nuestro LMS, que es el que también conserva pues, o integra muchas de las cosas. Entonces miren que hemos entendido que no solamente tenemos que tener un LMS, tenemos que tener varias herramientas que nos permitan que eso fortalezca, crezca el proceso de aprendizaje. Y aquí abajo dice que eliminamos las metas de aprendizaje sin perder el seguimiento. ¿Eso qué es? Cuando lanzamos en el 2020 todo el tema de aprendizaje, entonces dijimos para la gente, tú vas a tener tu ruta y tú la vas a construir como tú quieras, ¿cierto? Pero te voy a poner una meta mínima de aprendizaje, ¿cierto? Y era una meta mínima para la organización, ¿cierto? Y esa meta se hizo por cargos. Era una meta para operativos y una meta para líderes de la compañía, ¿cierto? Eso se mide, en cantidad de horas, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, esta persona tiene 30 y estos 50 horas, ¿cierto? Y eso lo hicimos durante el 2020-2021, ¿cierto? Y nosotros sabíamos que el modelo estaba funcionando porque cuando lo lanzamos en el 2020, a la medición o lo que aperturamos el 2021, habíamos crecido un 20% en inversión de aprendizaje. O sea, la gente había estudiado un 20% más que el año anterior, ¿cierto? Y de 2021 a 2022 habíamos crecido un 10%. O sea, estábamos en un tema de crecimiento. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Vamos a retarnos, vamos a decirle a la gente que no tiene una meta, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser ese punto de partida? Lo que hizo el año anterior. Entonces, le decíamos, no es que no tengas una meta desde el discurso,
sino que lo que les decíamos es, tu meta es sin límites. Si tú el año pasado lograste hacer esta cantidad, pues ponte una meta más retadora, superior, que te haga sentir que estás alcanzando algo nuevo, pero no le perdemos el seguimiento, ¿cierto? O sea, no tenemos la meta, pero no tenemos seguimiento. Entonces eso es simplemente que yo tengo un informe donde voy viendo qué va aprendiendo la gente, ¿cierto? Cómo lo va aprendiendo, en qué herramientas lo va aprendiendo, y voy monitoreando quiénes son los que van en la cola, ¿cierto? Y a esos que van en la cola, con los líderes, con las regionales, comenzamos a trabajar con ellos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no te estás motivando? ¿Por qué no quieres aprender? Y les cuento, hay personas que todos los años tienen un nivel medio, hay personas que todos los años se están retando a hacer más, ¿sí? Y nosotros a final de año tenemos un evento de reconocimiento donde premiamos esas personas que dieron su milla extra en términos de aprendizaje, ¿cierto? Y ahí les decimos y motivamos a la gente a que realmente quiera seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo en este momento? En el 2023. En el 2023 declaramos este microaprendizaje para fortalecer el aprendizaje continuo, ¿cierto? Y yo sé que ustedes han hablado del microlearning y posiblemente lo han escuchado, pero nosotros nos estamos enfocando más en una tendencia tipo TikTok o tipo Reel, ¿cierto? Entonces, en esta tendencia, lo que nosotros buscamos es que el aprendizaje no me dure más de 30 segundos, un minuto, ¿cierto? Muy pequeña la cápsula, pero con constancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? A las personas les llega, miren, hay una cápsula, esto es por WhatsApp, ¿cierto? Y a las personas les llega una cápsula corta, esto lo hace en un minuto, ¿cierto? Y lee esta información y estudia el contenido, ¿cierto? ¿Y les llega cuándo? Todos los días, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué hace? La persona ya sabe que todos los días le va a llegar su capsulita de aprendizaje, ¿cierto? Sobre un tema que la compañía necesite. Ustedes ven ahí, ese tema puntual es un tema de un producto que nosotros en Comercial Nutresa distribuimos del equipo de Bayer y es un tema de Acid Baby, ¿cierto? Y ahí lo que queríamos contarle a la gente era cuáles eran las características de ese jabón. ¿Para qué? Para que se lo puedan llevar a sus clientes y nuestros clientes codifiquen ese jabón, ¿cierto? ¿Y eso qué iba? Cuando ustedes ven aquí que abajo dice estudiar contenido, entonces la persona le va a estudiar contenido y lo llevaba a un video de 15 segundos, ¿cierto? Muy simple, muy corto, que le estaba permitiendo aprender, pero todos los días, constante, ¿cierto? Y digamos que desde ahí nosotros hemos logrado que ese microaprendizaje se dé. Hace poquito estaba hablando de la empresa con alguien de la marca Bennett y esa persona me llamó y me dijo, Luisma, yo quiero eso tan espectacular que ustedes hicieron con Bayer. Y yo, pues, ¿de qué estás hablando? Cuando comencé a entender, era este tipo de estrategia, ¿cierto? Pero porque ella lo quería, ¿cierto? Porque ella hace viajes a nivel nacional, y hace parte, pues, como de la marca, por decirlo así, y van a cada una de las regiones como a hacer sondeo de mercado, ¿cierto? Y a entender qué está pasando en la zona. Y lo primero que le dijeron cuando llegó a la regional fue, vean, esta estrategia de microaprendizaje, la gente quiere más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es sencilla, porque le pareció chévere aprender de esa manera y le hicieron la comparación con Bayer, porque ella obviamente venía con una estrategia de aprendizaje muchísimo más robusta, ¿cierto? Entonces miren que ahí, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, la estrategia grande que ella tenía, la partimos en pequeños pedacitos, ¿sí? Para que le llegara a la gente. Y la gente le parecía más fácil ir a estudiar este contenido que conectarse a un webinar, ¿ya? Estamos implementando hoy todo lo que es el tema de gamificación y retos de aprendizaje. Con puntos, tenemos diferentes retos y lo hicimos para un tema de gestión del conocimiento y es cómo nosotros recogemos esos aprendizajes rápidos y también lo hicimos así como cápsulas de microaprendizaje. A la persona le llegaba por WhatsApp un reto para responder una pregunta, ¿cierto? De temas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces miren que
podemos implementar diferentes cosas. Y cuando yo les digo que les llega una pregunta es, a ti te llega tu WhatsApp y te dice ¿qué aprendiste del proyecto tal, XYZ? Y la persona escribía en su WhatsApp, ¿cierto? Todo eso se recogía y se lleva a las reuniones del proyecto como qué aprendizajes tenemos en la regional para poder implementar cosas nuevas, ¿cierto? Y son aprendizajes rápidos, ¿cierto? Aprendizajes del momento que la gente está utilizando. Entonces miren que son retos de aprendizaje porque para nosotros es gestión del conocimiento, ¿cierto? Eso va a quedar documentado en una plataforma, pero adicional me permite para que yo cada 8 días le pueda estar entregando al proyecto temas muy rápidos que la gente está diciendo. ¿Qué está diciendo la gente en la calle? ¿Cierto? De si está funcionando o no está funcionando en el proyecto. Tenemos aulas colaborativas. ¿Y qué son las aulas colaborativas? Son espacios que creamos donde la gente se conecta. Voy a poner un ejemplo, un espacio como todos estamos acá. Y en ese espacio simplemente hay una pregunta de guía y todos construimos el aprendizaje. De ese espacio el guía se encarga de que haya un entregable y ese entregable se le comparte a las personas que necesitan ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo algo en términos de visibilidad y punto de venta. Entonces, las personas que estaban en ese espacio construyeron preguntas frecuentes, ¿cierto? Construyeron eso que el cliente les estaba preguntando en la calle y todo ese material que quedó se lo compartimos al resto de la gente, ¿cierto? Entonces es una construcción en conjunto, es una construcción social, ¿sí? Que no necesita una persona experta, que no necesita de un tutor, que no necesita de un mentor, simplemente una persona que pueda guiar el espacio sabiendo que hay un entregable final, ¿ya? Y por último, seguimos trabajando en todo lo que es el aprendizaje continuo y adaptable, ¿sí? Desde ahí, eso es lo que estamos hoy haciendo hasta 2023. Por último, tenemos todo un tema de insignias y reconocimientos. Insignias desde, no solamente la insignia que pueda presentar una plataforma, nos aliamos con Acredita, que también está en este momento con nosotros. Y con Acredita lo que hicimos fue lanzar ese modelo de insignias, que lo más importante que nosotros queremos potenciar, nosotros tenemos insignias y tenemos una estrategia de reconocimiento, pero esas insignias se quedaban en la plataforma nuestra. ¿Qué es lo que queremos? Que salgan a la calle, que la gente pueda publicarlo en su red social y que pueda decir yo hice esto. Porque cuando lo hacemos de esa manera, las personas se motivan más a aprender, porque a la gente le gusta que le digan que lo hizo bien. Entonces, cuando yo lo monto en mi red social y todos me felicitan y todos me dicen qué chévere que lo hiciste, ¿cierto? Entonces a la gente se motiva más para poder estudiar. Ya. Listo. Voy a cerrar entonces con cuáles son los retos que tenemos desde Comercial Nutresa. Tenemos 3 retos importantes y es fortalecer el aprendizaje continuo, la inteligencia artificial en el aprendizaje. Y miren ese montón de herramientas que tenemos ahí y el reto es cómo volvemos esas herramientas a nuestros aliados. Y tenemos un reto importante desde la analítica, y esa analítica que no sea solamente qué está pasando o qué pasó, sino una analítica que me permita predecir, una analítica que me permita entender si esa formación va a ser efectiva en un futuro, ¿sí? Ya para cerrar les voy a dejar esta reflexión y es, yo no sé si ustedes conocen a Kinsey Gall, si no lo conocen también los invito a que vayan y lo sigan. Kinsey Gall trabajó con Steve Jobs, ¿cierto? Y este hombre nos dice que le aprendió 3 cosas a Steve Jobs. Y esas 3 cosas que le aprendió fue, primero, haz un curso de lo tuyo 3 veces al año, ¿sí? Pero más importante que eso, haz un curso de lo que no sea tuyo 5 veces al año. ¿Por qué algo que no sea tuyo? Porque te desarrolla tu humildad. Cuando tú no sabes lo que estás aprendiendo, entras en una etapa donde eres un niño, ¿cierto? Pero mucho más importante, enseña lo tuyo todo el año. ¿Sí? Esa es una reflexión que nos hacía Steve Jobs. Y para cerrar les dejo esta pregunta para todos y es ¿cómo queremos transformar nuestras áreas de aprendizaje organizacional? Muchísimas gracias.